El primer rayo de sol se coló por la rendija de la puerta de cristal blindado, un filo de luz que cortó el terciopelo negro del almohadón como una navaja. Ébano abrió los ojos sin moverse. El olor de la noche aún flotaba, cuero italiano del sofá, perfume de gardenias marchitas que Valentina dejaba en los jarrones, y debajo de todo, el rastro metálico de su propia sangre seca en las almohadillas. No dolía ya, el dolor se había convertido en un zumbido constante, como el de las abejas atrapadas en el invernadero. Se incorporó despacio. Las articulaciones crujieron. Había dormido enroscado sobre sí mismo, la cola cubriendo el hocico, la forma en que los cachorros duermen cuando temen que el mundo los devore. El suelo de mármol estaba frío, pero no tanto como la mirada que lo esperaba al otro lado de la estancia. Valentina estaba allí, de pie junto a la ventana. Vestía de blanco, siempre blanco, un camisón de seda que parecía líquido sobre su piel. El sol la atravesaba y la convertía en un fantasma. En la mano derecha sostenía una copa de cristal tallado, en la izquierda, un puñado de confeti rojo que brillaba como escamas de dragón. Ébano olió el cloro antes de verla verterlo en la fuente de los peces koi. Los peces se agitaron, bocas abiertas, ojos desorbitados. Ella sonrió. «Buenos días, mi príncipe», dijo con esa voz que era miel sobre cuchillas. Ébano se acercó. No corrió, correr significaba castigo. Caminó con la cabeza baja, las orejas pegadas al cráneo, la cola entre las patas. Cada paso era una cuenta en un rosario de obediencia. Cuando llegó a sus pies, ella se agachó y le acarició detrás de las orejas. Sus uñas eran largas, pintadas de negro mate. Rozaron la cicatriz que le cruzaba el cuero cabelludo. «Recuerdo de la vez que había dudado. Hoy vamos a jugar», susurró. Un juego nuevo. El corazón de Ébano latió una vez, fuerte, como un tambor de guerra. Recordó la última vez que ella había dicho, «juego nuevo». Había sido la noche de las campanas. Le habían colgado campanillas de plata en el collar y lo habían obligado a caminar por el pasillo de mármol mientras ella contaba los pasos. Cada campanada fuera de ritmo era un latigazo. Había aprendido a contar en silencio, a mover las patas como un metrónomo. Había sangrado. Había llorado sin lágrimas. Valentina se levantó y caminó hacia la puerta del salón. Ébano la siguió. El confeti rojo quedó olvidado en su mano, pero él lo veía, brillaba, crujía, olía a azúcar quemada. Cruzaron el vestíbulo principal. Los retratos de los antepasados Valverde los miraban con ojos de óleo. Don Rafael sonreía en el centro, bigote perfecto, traje gris perla. Su olor estaba allí, impregnado en la alfombra, tabaco habano, colonia cara, y algo más profundo, como miedo contenido. Ébano alzó el hocico. El amo no había vuelto en 17 días. 17 amaneceres sin la mano que olía a seguridad, llegaron al invernadero. El aire era denso, húmedo, lleno de vida que se pudría. Las orquídeas colgaban como lenguas negras. Valentina abrió la puerta de cristal y entró. Ébano vaciló. El suelo del invernadero estaba cubierto de algo que no era tierra. Era confeti. Montañas de confeti rojo, rosa, dorado. Crujía bajo las patas como huesos de pájaro. «Ven», ordenó ella. Ébano avanzó. El primer paso fue suave. El segundo, un pinchazo. El tercero, un grito que no salió de su garganta. Había cristales. Miles de fragmentos de cristal roto mezclados con el confeti. Algunos eran tan finos como polvo, otros, afilados como dientes. El olor a sangre llegó antes que el dolor. Sus almohadillas se abrieron como flores. Cada paso era una floración roja. Valentina se sentó en el banco de hierro forjado. Cruzó las piernas. Tomó un trozo de carne cruda de un plato de porcelana. La sangre goteaba entre sus dedos. «Camina hasta mí», dijo. Sin gemir. Sin cojear. «Si lo haces perfecto, te doy esto». Ébano miró la carne. Olía a vida. A ternera fresca, a hierro, a salvación. Miró sus patas. La sangre ya formaba un camino detrás de él, un río rojo sobre el confeti. Dio un paso. 2. 3. El dolor era fuego líquido subiendo por las patas, quemando las articulaciones, llegando al pecho.
pero no gimió. Había aprendido. El dolor era una lengua que hablaba, y él había aprendido a callarla. Llegó hasta ella. Se sentó. La cola temblaba, pero no tocó el suelo. Valentina sonrió. Le puso la carne delante del hocico. Él la tomó con delicadeza, sin morderla, sin arrancarla. Masticó despacio. El sabor era éxtasis y vergüenza. Buen chico, susurró ella. Mi obra maestra. Se levantó y caminó alrededor de él. Los tacones resonaban sobre el confeti ensangrentado. Se detuvo detrás. Ébano sintió sus dedos en el collar. Era nuevo. Diamantes incrustados en cuero negro. Pesaba. Cortaba. Ella lo ajustó hasta que sintió el pulso en la garganta. Hoy empieza algo más grande, dijo. Algo que nadie más entenderá. Solo tú y yo. Ébano tragó el último trozo de carne. El sabor metálico se mezcló con el de su propia sangre. Miró hacia la puerta. El sol ya estaba alto. Los jardineros debían estar podando los setos. Elías, el mudo, estaría regando las rosas. Pero nadie entraba al invernadero cuando Valentina estaba dentro. Nadie. Ella se agachó de nuevo. Esta vez sus labios rozaron la oreja de ébano. El aliento olía a menta y a algo podrido debajo. Mañana, susurró, empezaremos con el fuego. Será nuestro secreto. El fuego limpia. El fuego enseña. El fuego te hará eterno. Ébano no entendió las palabras. Pero entendió el tono. Entendió el olor. Entendió el temblor en los dedos que lo acariciaban. Entendió que el dolor de hoy había sido solo el prólogo. Valentina se levantó. Caminó hacia la puerta. El confeti crujió bajo sus tacones, ahora manchados de rojo. Ébano se quedó sentado. La sangre goteaba de sus patas, formando un charco perfecto alrededor de él. Miró el charco. Vio su reflejo, ojos ámbar, hocico negro, collar de diamantes que brillaba como una corona de espinas. La puerta del invernadero se cerró. El pestillo sonó como un disparo, pero entonces, algo más. Un sonido nuevo. Un crujido que no venía del confeti. Un roce. Un olor. Tierra húmeda. Sudor humano. Miedo antiguo. Ébano alzó la cabeza, al otro lado del cristal, entre las orquídeas. Muertas, alguien respiraba, y no era Valentina. El collar de diamantes pesaba más que nunca. Cada gema era una estrella fría clavada en la garganta de ébano, y cuando Valentina tiró de la correa, las aristas cortaron la piel hasta que sintió el latido de su propia sangre golpeando el cuero. Bajaron por la escalera de servicio, la que los criados usaban para no ser vistos. El aire se volvió denso, cargado de moho y de algo más, cera quemada, incienso barato, y debajo de todo, el olor metálico de la electricidad estática. Ébano conocía ese olor. Era el mismo que flotaba en la sala de rayos X del veterinario, el día que le habían puesto el microchip. La puerta del sótano no estaba en ningún plano de la casa. Era una plancha de acero disfrazada de panel de madera, oculta tras un tapiz con escenas de caza. Valentina pulsó un código en un teclado invisible, el tapiz se deslizó a un lado con un susurro de seda rasgada. El frío subió como una serpiente por las patas de ébano. El pelaje se le erizó desde la nuca hasta la cola. Entraron. El espacio era más grande de lo que su olfato había anticipado. Las paredes estaban acolchadas con espuma negra, pero no para amortiguar sonidos, para que nada rebotara. El techo era bajo, apenas 2 metros, y de él colgaban cadenas oxidadas que terminaban en ganchos. En el centro, un altar de obsidiana pulida reflejaba la luz de 12 velas negras colocadas en un círculo perfecto. Sobre el altar, un cuenco de plata lleno de un líquido que olía a almendras amargas. Ébano sabía lo que era, cianuro diluido. Lo había olido una vez en el jardín, cuando Valentina había envenenado a los cuervos que picoteaban sus rosas. Acuéstate, ordenó ella. Ébano se tumbó. El suelo era de goma negra, fría, pegajosa. Valentina encendió las velas una a una. El humo se elevó en espirales lentas, formando rostros que se deshacían antes de ser reconocidos. Sacó de un cajón un puntero láser rojo, delgado como una aguja. Lo encendió.
El punto bailó sobre la pared, dibujando líneas, ángulos, un pentáculo invertido que Ébano ya conocía de memoria. Camina, dijo. Sigue la luz. Un paso por cada destello. Si fallas, el collar te recordará. El primer destello fue en la esquina izquierda. Ébano dio un paso. El segundo, a la derecha. Paso. El tercero, hacia atrás. Paso. El láser se movía más rápido, trazando espirales, ochos, símbolos que no tenían nombre. Ébano lo seguía con la precisión de un reloj. El collar vibraba con cada movimiento correcto, un zumbido suave, casi un ronroneo. Pero si dudaba, si su pata vacilaba 1 milímetro, la vibración se convertía en descarga. La primera vez que falló, fue en el 7º símbolo. El dolor fue un rayo que le recorrió la columna, le cerró la mandíbula, le hizo orinarse encima. El olor a amoníaco se mezcló con el incienso. Valentina no gritó. Solo sonrió, otra vez, y empezaron de nuevo. Ébano aprendió. Aprendió que el dolor era un maestro más rápido que la carne cruda. Aprendió que el láser dibujaba un mapa en su cerebro, un laberinto que debía recorrer sin tocar las paredes. Aprendió a contar los destellos en silencio, 1, 2, 3, 4, hasta 36. Cuando completó el patrón sin un solo error, Valentina aplaudió. Sus palmas resonaron como disparos en el espacio acolchado. Perfecto, susurró. Eres mi obra maestra. Se acercó al altar. Tomó el cuenco de plata. Lo inclinó. El líquido azul brilló bajo la luz de las velas. Ébano olió el miedo propio, el miedo antiguo, el que había sentido la primera vez que lo habían dejado solo en la perrera. Valentina se agachó frente a él. Le abrió la boca con dedos fríos. Vertió una gota en su lengua. Era amarga, quemaba, pero no tanto como el fuego que había prometido. Esto te hará más fuerte, dijo. Para lo que viene, Ébano tragó. El líquido bajó por su garganta como hielo líquido. Sintió que sus venas se abrían, que su corazón latía más lento, más profundo. Los colores se intensificaron, el negro de las paredes se volvió abismo, el rojo del láser se volvió sangre fresca. Y entonces, oyó algo, un gemido. No venía de él. Venía de arriba. De una rejilla en la pared, apenas visible entre las sombras. Ébano alzó el hocico. El olor era nuevo, leche agria, orina de cachorro, miedo puro. Un cachorro. Pequeño. Herido. El gemido se repitió, más débil. Valentina no lo oyó. Estaba de espaldas, guardando el puntero láser en una caja de terciopelo. Ébano se arrastró hacia la rejilla. Sus patas sangraban aún del confeti de cristal, pero el dolor era lejano ahora, como un recuerdo de otro perro. Llegó hasta la pared. La rejilla era de metal oxidado, con barrotes demasiado juntos para su hocico. Pero olió. Olió a cachorro hembra, pastor como él, apenas 2 meses. Olió a herida infectada en la pata trasera. Olió a abandono. Pequeña, pensó Ébano. No era una palabra. Era un latido. Un instinto. El cachorro gimió otra vez. Ébano empujó la rejilla con la nariz. No cedió. Pero dejó una marca de sangre. Valentina se giró. ¿Qué haces? Ébano se apartó. Se tumbó de nuevo, la cabeza entre las patas. El corazón le latía tan fuerte que temió que ella lo oyera. Valentina se acercó. Le levantó el hocico con un dedo bajo la barbilla. Sus ojos eran pozos negros. Estás aprendiendo a mentir, dijo. Eso me gusta, lo soltó. Caminó hacia la puerta. Pero antes de salir, pulsó un botón en la pared. El altar se hundió en el suelo con un zumbido hidráulico. En su lugar, subió una plataforma de acero con correas. Ébano la reconoció, era la mesa donde lo habían esterilizado. La mesa donde había despertado con un vacío entre las patas traseras y un grito que nadie había escuchado. Mañana, dijo Valentina, te enseñaré a volar. La puerta se cerró. El pestillo sonó. Las velas se apagaron una a una, como si alguien las soplara desde dentro de la pared. Ébano se quedó solo en la oscuridad. El líquido azul corría por sus venas, haciendo que todo brillara, las cadenas, las correas, la rejilla.
Se arrastró hasta ella de nuevo. Esta vez, metió la pata entre los barrotes. Tocó algo blando. Caliente. El cachorro lamió su sangre, pequeña, pensó Ébano. Aguanta, entonces, un ruido. Un clic. La rejilla se movió apenas 1 milímetro. Alguien la estaba abriendo desde el otro lado, Ébano. Retrocedió. El olor era tierra. Sudor. Miedo antiguo. El mismo que había sentido en el invernadero. La rejilla se abrió del todo. Una mano humana, llena de cicatrices, apareció en la oscuridad. No era la de Valentina. Era más grande. Más rota, y detrás de la mano, unos ojos que brillaban como carbones encendidos. El zumbido del líquido azul aún le recorría las venas cuando la puerta del sótano se abrió de nuevo. Ébano se encogió contra la pared acolchada, el olor a cera apagada y a su propia orina lo envolvió como una manta húmeda. Valentina no entró. Fue el mayordomo, un hombre delgado que olía a colonia barata y a miedo contenido. Llevaba una correa de cuero simple, sin diamantes. Arriba, dijo sin mirarlo a los ojos. Ébano obedeció. Subieron la escalera de servicio. Cada paso era una explosión de dolor en las almohadillas destrozadas por los cristales. El mayordomo no lo tocó, solo tiró de la correa cuando él se rezagaba. Salieron al jardín trasero. El sol de la tarde era una cuchilla dorada que cortaba los setos perfectamente recortados. Los rosales sangraban pétalos rojos sobre el césped. El mayordomo lo soltó junto a la caseta de herramientas. «Quédate». Y se fue. Ébano se quedó solo. El viento traía olores, tierra removida, cloro de la piscina, humo lejano de la cocina. Y algo más. Tierra húmeda. Sudor humano. Miedo antiguo. El mismo olor que había sentido detrás de la rejilla. Se movió. Cojeando, rodeó la caseta. El dolor era un latido constante, pero el líquido azul lo mantenía despierto, alerta, como si sus sentidos se hubieran afilado hasta cortar. Llegó al invernadero. La puerta estaba entreabierta. Dentro, el confeti seguía allí, ahora seco y pegajoso con su sangre. Un ruido. Un jadeo. Ébano entró. Entre las orquídeas muertas, una figura se agachaba junto a la fuente de los koi. Era un hombre. Alto. Enjuto. Vestía el overol verde de los jardineros. Sus manos estaban llenas de cicatrices, como si hubieran sido quemadas y vueltas a quemar. No tenía lengua, Ébano lo supo antes de verlo. El olor a miedo era tan fuerte que casi tapaba el de la tierra. El hombre alzó la cabeza. Sus ojos eran grises, opacos, como piedras bajo el agua. En la mano derecha sostenía una maceta rota. Dentro, agua turbia. Ébano se acercó. El hombre no se movió. Solo extendió la maceta. Ébano bebió. El agua sabía a hierro y a hojas podridas, pero era agua. Su lengua rozó los dedos del hombre. Cicatrices. Callos. Temblor. El hombre señaló su pata. La derecha trasera. Estaba hinchada, abierta, con un fragmento de cristal incrustado como una estrella negra. Ébano se sentó. El hombre sacó unas pinzas de jardinería. Dudó. Luego, con movimientos lentos, extrajo el cristal. Ébano no gimió. El dolor era viejo ahora, un compañero. El hombre envolvió la pata con una tira de su propia camisa. El olor a sudor humano se mezcló con el de la sangre. Entonces, un grito. Elías. Valentina. El hombre, Elías, se tensó. Sus manos temblaron. Guardó las pinzas. Se levantó. Ébano olió el miedo multiplicado por 10. Elías señaló la puerta trasera del invernadero. Un gesto rápido. Vete. Ébano no se movió. Valentina entró como un huracán. Vestía un vestido negro ahora, ajustado, con tacones que resonaban como disparos. Su perfume era tan fuerte que tapó todo lo demás. ¿Qué haces aquí?
Preguntó a Elías. Elías no respondió. No podía. Solo bajó la cabeza. Valentina vio a Ébano. Vio la pata vendada. Vio la maceta rota. Vio el charco de agua. Sus ojos se estrecharon. Acércate, dijo a Ébano. Ébano avanzó cojeando. Cada paso era fuego. Llegó a sus pies. Ella se agachó. Le quitó la venda con un tirón. La herida se abrió de nuevo. La sangre brotó fresca. ¿Quién te tocó?, preguntó. Ébano no respondió. No podía. Valentina miró a Elías. ¿Fuiste tú? Elías negó con la cabeza. Rápido. Demasiado rápido. Valentina sonrió. Era una sonrisa que no llegaba a los ojos. Mentiroso. Sacó el teléfono. Marcó. Seguridad. Al invernadero. Ahora. Elías palideció. Intentó retroceder. Valentina lo agarró del brazo. Sus uñas se clavaron en la carne. Si lo tocas, te corto los dedos y se los doy de premio. Gritó. Los guardias llegaron en menos de un minuto. 2 hombres fornidos, uniformes negros, pistolas al cinto. Agarraron a Elías. Él no se resistió. Solo miró a Ébano una vez. Una mirada que decía lo siento. Valentina se giró hacia Ébano. Tú. Ven. Lo arrastró por la correa. Cruzaron el jardín. Los rosales parecían sangrar más ahora. Llegaron a una estructura que Ébano no había visto antes. Una jaula. De cristal. Transparente. 2 metros por 2. En el centro, un cuenco de agua con un sedante que olía a almendras. Valentina lo empujó dentro. Cerró la puerta. El pestillo sonó como una sentencia. Aquí te quedas. Sin comida. Sin visitas. Hasta que aprendas. Se fue. Ébano se quedó solo. El sol entraba por todos lados. El cristal reflejaba su imagen 1000 veces, un perro negro, herido, con un collar de diamantes que brillaba como una burla. El sedante en el agua lo llamaba. Bebió. Solo un poco. Lo suficiente para que el dolor se volviera lejano, como un sueño. Pasaron horas. O días. El tiempo se volvió borroso. El sol se movió. La luna apareció. Las estrellas. Los guardias pasaban de vez en cuando, pero no lo miraban. En un momento, vio a Elías. Lo llevaban esposado hacia la caseta de herramientas. Tenía la cara hinchada. Un ojo cerrado. Sangre en la comisura de la boca. Ébano ladró. Un ladrido ronco, seco. Elías lo miró. Levantó una mano. Un gesto. Aguanta. Luego desapareció. Ébano se tumbó. El suelo de cristal estaba frío. Su pata sangraba aún. El sedante lo hacía flotar. Cerró los ojos. Y entonces, un ruido. Un golpe suave contra el cristal. Ébano abrió los ojos. Valentina estaba allí. De noche. Vestida de blanco otra vez. En las manos, una caja. De madera. Grande. Goteaba. Algo rojo. Viscoso. Con olor a carne. Abrió la caja. Dentro, algo envuelto en plástico. Ébano olió. Y supo. Era una mano. Humana. Con cicatrices. Y un dedo menos. La jaula de cristal se había convertido en una pecera de pesadillas. El sedante en el agua mantenía a Ébano en un limbo donde el tiempo se arrastraba como una serpiente herida. El sol salía y se ponía, pero él apenas lo notaba. Su pata derecha trasera era una masa de carne hinchada y pus, el dedo que Elías había tocado ya no dolía, solo palpitaba con un latido ajeno. Bebía lo justo para no morir. Comía nada.
Valentina no volvía. Los guardias pasaban, miraban, se iban. Una mañana, el pestillo sonó. Valentina entró vestida de cazadora, botas altas, pantalones de cuero, un látigo enrollado en la cintura. Olía a pólvora y a perfume caro. En la mano, una correa nueva, más larga, con un gancho de acero. «Hoy cazamos», dijo. Ébano se levantó. Las piernas le temblaron. El mundo giró un segundo antes de estabilizarse. Valentina abrió la jaula. El aire fresco del jardín lo golpeó como un puñetazo. Olía a hierba recién cortada, a humo de chimenea, a libertad que no era suya. Lo llevó al límite de la propiedad. Allí donde los setos daban paso al bosque. Una puerta de hierro oxidado, medio oculta por enredaderas. La abrió con una llave que colgaba de su cuello. «Busca el conejo», ordenó. Soltó la correa. Ébano corrió. No por obedecer. Corrió porque sus patas lo pedían, porque el suelo era tierra blanda y no cristal, porque el olor a conejo era real y no un señuelo. Cruzó el umbral. El bosque lo tragó. Árboles altos, musgo, sombras que se movían como fantasmas. El dolor en la pata se volvió un eco lejano. Corrió. Corrió hasta que el olor a conejo se desvaneció. Hasta que el bosque cambió. Los árboles se volvieron más viejos, retorcidos, con raíces que parecían dedos huesudos. El suelo estaba lleno de trampas, alambres oxidados, pozos camuflados, redes colgantes. Ébano las olió antes de verlas. Las evitó. Entonces, un gemido. No era conejo. Era cachorro. Ébano se detuvo. El olor era el mismo que había sentido tras la rejilla del sótano, leche agria, orina, herida infectada. Siguió el rastro. Llegó a un claro. En el centro, una trampa de acero. Dentro, una cachorra. Pastor belga, como él, pero pequeña, apenas 8 semanas. El pelaje gris plateado, manchado de barro y sangre. La pata trasera izquierda atrapada entre los dientes de la trampa. Los ojos, verdes como musgo, llenos de terror. Ébano se acercó. La cachorra gimió. Intentó morder, pero no tenía fuerza. Ébano olió la infección, pus, gangrena incipiente. Pequeña, pensó. Se agachó. Usó los dientes para abrir la trampa. El metal estaba frío, oxidado, cortaba. Pero cedió. La pata de la cachorra salió destrozada, hueso visible, carne desgarrada. Ella gritó. Un sonido agudo, roto. Ébano la tomó por el pescuezo. Suave. La levantó. Pesaba menos que una liebre. Corrió de vuelta. No pensó en Valentina. No pensó en el castigo. Solo corrió. El bosque se abrió. La puerta de hierro apareció. Valentina estaba allí, fumando un cigarrillo, el látigo desenrollado. Ébano se detuvo. Dejó a la cachorra en el suelo. Valentina miró. Primero a la cachorra. Luego a Ébano. Luego a la sangre que goteaba de su hocico. Sonrió. Un regalo, dijo. Se agachó. Tomó a la cachorra con una mano. La levantó como si fuera un trapo. La cachorra gimió. Intentó morder. Valentina la sacudió. Tranquila, niebla, dijo. Así te llamaré. Porque eres gris como la niebla del amanecer. Ébano gruñó. Un sonido bajo, desde el fondo del pecho. Valentina lo miró. ¿Celoso?, preguntó. Sacó una jeringa del bolsillo. Líquido azul. El mismo que le había dado a Ébano. Esto la hará fuerte, dijo. Como a ti. Ébano se interpuso. Su cuerpo entre Valentina y la cachorra. El pelaje erizado. Los colmillos a la vista. Valentina retrocedió un paso. Interesante, susurró. Guardó la jeringa. Tomó el látigo. Lo desenrolló. Ven, ordenó a Ébano.
Ébano no se movió. El látigo silbó. Golpeó el suelo a centímetros de sus patas. Ven. Ébano avanzó. Lento. La cachorra quedó atrás, temblando. Valentina lo enganchó con la correa larga. Tiró. Volvieron a la mansión. Niebla iba en brazos de Valentina, envuelta en una manta que olía a lavanda y a sangre. Ébano cojeaba detrás. El bosque quedó atrás. La puerta de hierro se cerró. Llegaron al sótano. La puerta secreta se abrió. El aire frío. El olor a cera. El altar de obsidiana. Valentina dejó a Niebla en la plataforma de acero. La ató con correas de cuero. La cachorra lloró. Ébano fue encadenado a la pared. El collar de diamantes cortó de nuevo. Valentina preparó la jeringa. Primero ella, dijo. Luego tú. Se acercó a Niebla. La cachorra se debatió. Las correas cortaron su piel. Ébano tiró de la cadena. El metal resonó. Valentina se giró. Paciencia, dijo. Es por su bien. La aguja brilló. Ébano ladró. Un ladrido que era grito, que era súplica, que era amenaza. Valentina dudó. Entonces, un ruido. Un golpe seco desde arriba. Luego otro. Y otro. El techo tembló. Polvo cayó. Valentina miró hacia arriba. ¡Qué demonios! La luz parpadeó. Las velas se apagaron. En la oscuridad, Ébano olió algo nuevo. Humo. Y sangre fresca. No era la de Niebla. Era humana. Y venía de arriba. Valentina corrió hacia la puerta. La abrió. Un grito. No suyo. De un guardia. Luego, silencio. Ébano tiró de la cadena otra vez. La plataforma de acero crujió. Niebla gimió. Y en la oscuridad, una sombra se movió. Grande. Silenciosa. Con olor a tierra. Y a venganza. La oscuridad del sótano se llenó de humo y de un olor que Ébano conocía demasiado bien, sangre caliente, miedo humano, pólvora quemada. El sedante azul aún corría por sus venas, pero ahora se mezclaba con algo más fuerte, adrenalina pura. Tiró de la cadena con toda su alma, el collar de diamantes se hundió en la carne del cuello hasta que sintió el crujido de su propio hueso. Niebla, atada a la plataforma de acero, lloriqueaba con un sonido que era mitad cachorro, mitad lobo herido. Un grito rasgó el aire desde la escalera. Señora. Fuego en la cocina. Valentina soltó la jeringa. El líquido azul se derramó sobre el suelo de goma negra, formando un charco que brillaba como petróleo bajo la luz parpadeante. Corrió hacia la puerta, pero antes de llegar, un segundo estallido sacudió las paredes. El altar de obsidiana se tambaleó. Una de las velas cayó y prendió el charco azul. Una llama violeta, casi líquida, se alzó. Con un siseo. Ébano aprovechó. Tiró de nuevo. La cadena se tensó, el gancho de la pared crujió, cedió. Cayó al suelo con un ruido metálico. Niebla ladró, un sonido agudo que cortó la noche. Valentina se giró. Quietos. Pero ya no mandaba. El humo bajaba por la escalera como una serpiente negra. Ébano se arrastró hasta la plataforma. Mordió las correas de Niebla. El cuero era duro, pero su mandíbula era más fuerte. Una correa se rompió. Otra. La tercera se resistió. Niebla se liberó, cayó al suelo, se arrastró hacia él. Valentina corrió hacia ellos. El fuego violeta lamía sus tobillos. No. Son míos. Ébano se interpuso. Gruñó. Por primera vez, no era obediencia. Era amenaza. Entonces, la puerta del sótano se abrió de golpe. Don Rafael. Estaba vivo. Pero no como antes. Vestía un traje arrugado, la camisa manchada de sangre seca. El olor a hospital lo envolvía, desinfectante,
morfina, miedo. En la mano derecha, una pistola. En la izquierda, una carpeta de cartón. Valentina se detuvo. Rafael, amor, ¿qué haces aquí? Él no la miró. Miró a Ébano. Miró a Niebla. Miró las heridas. Miró el fuego. Se acabó, dijo. Su voz era ronca. Como si hubiera gritado durante días. Valentina retrocedió. No entiendes. Esto es arte. Él es mi obra. Don Rafael levantó la pistola. Tu obra está muerta. Disparó al techo. El estruendo fue ensordecedor. El yeso llovió. Ébano no se movió. Niebla se escondió detrás de él. Valentina sonrió. Una sonrisa rota. ¿Crees que puedes controlarlo? Nadie puede. Se lanzó hacia la plataforma. Agarró la jeringa rota. El vidrio cortó su mano. La sangre goteó. Don Rafael avanzó. Baja eso. Ella lo ignoró. Se acercó a Ébano. Ven, príncipe. Es hora de volar. Ébano retrocedió. Niebla temblaba contra su flanco. Entonces, algo cambió. El sedante. El fuego. El miedo. Todo se alineó. Ébano vio su reflejo en el espejo unidireccional que cubría una pared. Vio a Valentina detrás, con la jeringa alzada. Vio a don Rafael con la pistola. Vio a Niebla. Y vio algo más. Detrás del espejo. Un ojo. Humano. Mirando. Ébano cargó. No contra Valentina. Contra el espejo. El impacto fue brutal. El cristal se rompió en 1000 pedazos. Ébano atravesó la lluvia de fragmentos. Cayó al otro lado. Era una sala de control. Monitores. Cámaras. Grabadoras. Y Elías. Sentado en una silla, con las manos atadas a la espalda. La cara hinchada. Un ojo cerrado. Pero vivo. En la pantalla principal, una grabación. Ébano se vio a sí mismo. En el invernadero. En el sótano. En la jaula. Y vio a Valentina. Haciendo cosas. Cosas que no eran juegos. Cosas que olían a muerte. Elías había estado grabando. Todo. Desde el principio. Valentina gritó desde el otro lado del espejo roto. Elías. Traidor. Don Rafael entró. Vio las pantallas. Vio las grabaciones. Vio a su esposa. Su rostro se derrumbó. No, susurró. Valentina corrió hacia la puerta de emergencia. El humo la envolvió. Ébano saltó. Mordió su falda. Tiró. Ella cayó. La jeringa rodó. Don Rafael se acercó. Valentina, ¿por qué? Ella se levantó. Sangre en la mano. Locura en los ojos. Porque él me entiende. Porque él es perfecto. Señaló a Ébano. Don Rafael miró al perro. Ébano lo miró a él. Y por primera vez, don Rafael entendió. Bajó la pistola. Soltadlo, dijo a Elías. Elías, con las manos aún atadas, usó los dientes para cortar las cuerdas de Ébano. Niebla entró cojeando. Se refugió entre las patas de Ébano. Valentina se arrastró hacia la puerta. Don Rafael la dejó ir. El fuego rugía ahora. El humo era negro. Tenemos que salir, dijo. Tomó a Niebla en brazos. Ébano lo siguió. Elías detrás. Subieron la escalera. El calor era insoportable. Las llamas lamían las paredes. Llegaron al vestíbulo. La mansión ardía. Los criados corrían. Los guardias gritaban. Don Rafael abrió la puerta principal. El aire fresco los golpeó. Ébano salió primero.
Niebla en brazos de don Rafael. Elías cojeando. Se alejaron. La mansión se derrumbó detrás de ellos. Un estruendo. Polvo. Fuego. Ébano miró atrás. Valentina no salió. Pero en la distancia, un coche arrancó. Un Mercedes negro. Huyendo. Don Rafael se arrodilló. Dejó a Niebla en el suelo. Perdóname, dijo a Ébano. Ébano lo miró. No lamió su mano. No movió la cola. Solo miró. Y en ese momento, don Rafael entendió que nunca había sido su amo. Solo su carcelero. Entonces, un ruido. Desde el bosque. Un aullido. No de lobo. De perro. Muchos. Una manada. Ébano alzó la cabeza. Niebla tembló. Elías sonrió. Don Rafael retrocedió. Ébano dio un paso hacia el bosque. Niebla lo siguió. Elías también. Don Rafael levantó la mano. Ébano. Pero el perro no se giró. Desaparecieron entre los árboles. Y en la mansión en llamas, una cámara oculta seguía grabando. En la pantalla, una última imagen, Valentina, en el sótano, rodeada de fuego. Con una sonrisa. Y una jeringa nueva en la mano. Susurrando, volveré por ti, príncipe. El fuego la devoró. Pero la grabación quedó. Y alguien la vio. Desde lejos. Muy lejos. Con ojos que no eran humanos. Ni caninos. Sino algo peor. Los días después del incendio fueron un silencio que olía a carbón mojado y a carne quemada. La mansión Valverde ya no existía, solo quedaban vigas negras apuntando al cielo como dedos acusadores. El viento arrastraba ceniza por los jardines, y los rosales, antes rojos, ahora eran esqueletos carbonizados que crujían al menor soplo. Ébano no volvió al terreno. Se quedó en el bosque con Niebla y Elías. El hombre mudo había improvisado un refugio entre dos robles caídos, ramas entrelazadas, una lona robada de los bomberos, un fuego pequeño que nunca se apagaba. Niebla dormía pegada al flanco de Ébano, su pata destrozada sanaba lentamente, pero cada noche lloraba en sueños. Ébano la lamía hasta que el temblor cesaba. Don Rafael, en cambio, no se fue. Se instaló en la casa de invitados que el fuego había respetado. Era una construcción pequeña, blanca, con ventanas que daban al bosque. Desde allí veía el humo que aún salía de los escombros. Los primeros días, los bomberos y la policía revolvieron los restos. Encontraron huesos. Algunos humanos. Ninguno entero. Don Rafael no habló con nadie. Pero cada atardecer salía al porche con una silla de mimbre y un plato de carne cruda. Lo dejaba en el suelo, al borde del bosque, y se quedaba mirando. Ébano lo olía desde lejos. Al principio no se acercó. El olor a hospital seguía pegado a don Rafael, yodo, morfina, culpa. Pero también el olor antiguo, tabaco habano, cuero italiano, la mano que una vez había sido seguridad. Una noche, la luna era un cuchillo plateado. Niebla dormía. Elías roncaba bajo la lona. Ébano se levantó. Caminó hasta el borde del claro. Don Rafael estaba allí. Vestía un suéter viejo, pantalones de pijama. En la mano, una botella de whisky. El plato de carne seguía intacto. Sé que estás ahí, dijo sin girarse. Ébano salió de las sombras. Don Rafael lo miró. Vio las cicatrices nuevas, el cuello abierto por el collar de diamantes, la oreja rasgada, la pata que cojeaba. Vio a Niebla detrás, pequeña, gris, con los ojos verdes llenos de miedo. Ven, susurró. Ébano avanzó. Lento. Se sentó a 3 metros. No comió. Don Rafael se arrodilló. Te fallé. Ébano no movió la cola. El hombre abrió la carpeta que llevaba bajo el brazo. Fotos. Impresas en papel satinado. Ébano en el invernadero. Ébano en el sótano.
Ébano sangrando. Valentina riendo. Las encontré en una nube. Ella las guardaba como trofeos. Ébano olió la tinta fresca. Olió el miedo de don Rafael. Pensé que eras un perro. Solo un perro. Pero me equivoqué. Extendió la mano. Ébano no se movió. Don Rafael dejó la carpeta en el suelo. Se levantó. Retrocedió hasta la casa. El plato quedó allí. Ébano esperó. Cuando el hombre desapareció, se acercó. Comió. Rápido. Luego tomó la carpeta con los dientes y la llevó al refugio. Elías la abrió al día siguiente. No podía hablar, pero sus ojos sí. Hojeó las fotos. Una a una. En la última, Valentina sonreía junto a un calendario. La fecha, 3 días antes del incendio. Debajo, una nota escrita a mano: el amo regresa. El juego final comienza. Elías quemó las fotos en el fuego. Pero la nota la guardó. Los días siguientes, don Rafael volvió. Cada atardecer. Con carne. Con agua. Con una manta para niebla. Ébano se acercaba más. Una noche, don Rafael trajo algo nuevo. Una caja de madera. La abrió. Dentro, el collar de diamantes. Quemado. Retorcido. Lo encontré entre los escombros, dijo. Pensé que querrías verlo muerto. Ébano lo olió. Olió a Valentina. ¿Aún? Gruñó. Don Rafael lo tomó. Lo lanzó al bosque. Nunca más. Ébano lo miró. Por primera vez, movió la cola. Una sola vez. Niebla se acercó. Olfateó la mano de don Rafael. Lamió. El hombre lloró. Silencio. Elías observaba desde el refugio. No se acercó. Pero esa noche, cuando don Rafael se fue, Ébano llevó a Niebla a la casa de invitados. Entraron por la puerta trasera. Don Rafael dormía en el sofá. La botella de whisky vacía. Ébano se acostó en el suelo. Niebla encima de él. Durmieron. Al amanecer, don Rafael abrió los ojos. Los vio. No dijo nada. Solo se levantó. Preparó café. Puso 2 platos de comida. Ébano comió. Niebla también. Elías llegó más tarde. Con una bolsa. Ropa limpia. Un cuaderno. Un lápiz. Se sentó en la mesa. Escribió: ella no murió. Don Rafael leyó. Ébano olió el miedo renovado. Elías escribió más: la vi. En la ciudad. En un coche negro. Con un hombre. Llevaba un collar nuevo. Para otro perro. Don Rafael palideció. ¿Estás seguro? Elías asintió. Ébano gruñó. Niebla se escondió bajo la mesa. Don Rafael tomó el teléfono. Llamó a la policía. Quiero denunciar una desaparición. Mi esposa no estaba en el incendio. Colgó. Miró a Ébano. Tenemos que encontrarla. Ébano se levantó. Caminó hacia la puerta. Niebla lo siguió. Elías también. Don Rafael tomó las llaves del coche. Salieron. El bosque quedó atrás. La ciudad los esperaba. Valentina estaba viva. Y tenía un nuevo príncipe. Ébano lo olió en el viento. Antes de subir al coche. Un olor. Perfume caro. Cloro. Y sangre fresca. Muy fresca. El motor rugió. El coche arrancó. Y en el retrovisor, don Rafael vio algo. En el bosque. Una sombra. Grande. Negra. Con ojos ámbar. No era Ébano. Era otro. Y llevaba un collar de diamantes. Nuevo. Brillante. Y sangraba.
El coche de don Rafael olía a cuero viejo y a café frío. Ébano iba en el asiento trasero, la cabeza apoyada en el respaldo, los ojos fijos en la carretera. Niebla dormía en su regazo, un bulto gris que temblaba cada vez que el vehículo tomaba una curva. Elías, al lado del conductor, escribía en su cuaderno con letra apretada y rápida. Don Rafael conducía en silencio, los nudillos blancos sobre el volante. Habían pasado 2 días desde la nota. 2 días de búsqueda. Primero la policía, fotos de Valentina, descripciones, el Mercedes negro. Nada. Luego los contactos de don Rafael, banqueros, políticos, dueños de clubes nocturnos. Rumores. Un avistamiento en el puerto. Una mujer rubia con un perro grande. Un teatro abandonado en las afueras. El teatro. Eso era a donde iban. El edificio apareció al atardecer, una mole de ladrillo rojo, ventanas tapiadas, un cartel descolorido que decía Teatro Aurora. El olor llegó antes que la vista, orina, ratas, humo de cigarrillo, y debajo de todo, perfume caro. Cloro. Sangre. Don Rafael apagó el motor. Aquí, dijo. Bajaron. El aire era denso, cargado de humedad. El teatro estaba rodeado de un estacionamiento vacío, lleno de charcos que reflejaban el cielo morado. Ébano olió el miedo de don Rafael. Olió el de Elías. Olió a Niebla despierta ahora, pegada a sus patas. Entraron por una puerta lateral. El vestíbulo era un mausoleo, lámparas rotas, telarañas, un mostrador cubierto de polvo. El suelo crujía bajo las botas de don Rafael. Ébano avanzó primero. Su olfato lo guiaba, un rastro de perfume que se mezclaba con cera quemada y cuero nuevo. Llegaron al escenario. Las cortinas estaban abiertas. El telón, rojo sangre, colgaba en jirones. En el centro, una plataforma. Sobre ella, un trono de madera tallada. Y en el trono, Valentina. Vestía de negro. Un vestido largo, ajustado, con escote profundo. En el cuello, un collar de perlas. En la mano derecha, un látigo. En la izquierda, una correa. Al final de la correa, un perro. Grande. Negro. Pastor belga. Como Ébano. Pero más joven. Más delgado. Con ojos ámbar que brillaban con terror. El perro nuevo. El príncipe nuevo. Valentina sonrió. Llegáis tarde, dijo. Don Rafael dio un paso. Se acabó, Valentina. Ella se levantó. El látigo silbó. No. Esto apenas empieza. Señaló al público. Ébano miró. Las butacas estaban llenas. Hombres y mujeres con máscaras de animales, lobos, zorros, ciervos. Vestidos de gala. Copas de champán. Risas ahogadas. Un espectáculo. Valentina caminó por el escenario. Hoy presentamos, El perro que devoró a su amo. Señaló a Ébano. Tú eres el protagonista. Ébano gruñó. Niebla se escondió detrás de Elías. Don Rafael sacó la pistola. Baja de ahí. Valentina rió. ¿Con eso? Por favor. Chasqueó los dedos. Las luces se encendieron. Focos rojos. Calor. El perro nuevo fue arrastrado al centro. Atado a una cadena corta. Valentina se agachó frente a él. Obedece, susurró. El perro tembló. Ébano olió su miedo. Olió la orina. Olió la sangre en su cuello, donde el collar nuevo cortaba. Valentina se giró hacia Ébano. Enséñale. Ébano no se movió. Don Rafael avanzó. Valentina. Ella lo ignoró. Sacó un puntero láser. El punto rojo bailó sobre el suelo. El perro nuevo lo siguió. Paso a paso. Perfecto. Valentina sonrió. Ahora tú, Ébano. El punto se movió hacia él.
Ébano lo miró. No se movió. Valentina frunció el ceño. Obedece. Ébano gruñó. Niebla ladró. Elías escribió rápido en su cuaderno. Lo mostró a don Rafael: corten la luz. Don Rafael asintió. Se movió hacia un lado. Hacia el panel eléctrico. Valentina no lo vio. Estaba concentrada en Ébano. Última oportunidad. Ébano dio un paso. No hacia el punto. Hacia el perro nuevo. Valentina alzó el látigo. Pero antes de que cayera, las luces se apagaron. Oscuridad total. Gritos del público. Copas rotas. Ébano saltó. Mordió la correa del perro nuevo. Tiró. El perro se liberó. Corrió hacia la oscuridad. Valentina gritó: «Encended las luces». Pero Elías había cortado los cables. Ébano encontró a Niebla. La tomó por el pescuezo. Corrió hacia la salida. Don Rafael disparó al aire. El estruendo fue ensordecedor. El público entró en pánico. Sillas volcadas. Gritos. Ébano llegó al vestíbulo. Elías lo esperaba con la puerta abierta. Salieron. El perro nuevo lo siguió. Cojeando. Sangrando. Pero libre. Corrieron hacia el coche. Don Rafael llegó último. Arrancó. El teatro quedó atrás. Las máscaras. Los focos. Valentina. Pero en el retrovisor, Ébano vio algo. Una figura en la puerta. Valentina. Con una linterna. Y en la mano, una jeringa. Sonriendo. El coche aceleró. Niebla temblaba. El perro nuevo se acurrucó junto a Ébano. Don Rafael miró por el retrovisor. «Tenemos que acabar esto». Ébano gruñó. Elías escribió: «Ella tiene más». Don Rafael asintió. «Entonces los encontraremos. A todos». El coche se perdió en la noche. Pero en el teatro, las luces volvieron. Valentina estaba sola en el escenario. El látigo en la mano. La jeringa en la otra. Y en el suelo, un charco de sangre. No era del perro. Era de un hombre. Uno de los enmascarados. Con la garganta abierta. Valentina se agachó. Tomó la máscara. Era de lobo. La puso sobre su rostro. Y susurró: «El juego continúa». Y en la oscuridad, algo se movió. Otro perro. Otro collar. Otra obra. El telón cayó. Pero no era el final. El coche se detuvo al borde del bosque, donde el asfalto se rendía a la tierra húmeda y los faros apenas perforaban la niebla. Don Rafael apagó el motor. El silencio fue inmediato, denso, roto solo por el tic-tac del metal enfriándose y el jadeo nervioso de Niebla. Ébano saltó primero, sus patas tocando el barro con un sonido húmedo. El perro nuevo, al que Elías había bautizado Sombra en su cuaderno, lo siguió, cojeando, el collar de diamantes falso aún clavado en su cuello como una corona de espinas baratas. Don Rafael abrió el maletero. Sacó una linterna, un cuchillo de monte y una bolsa de lona. Elías tomó la bolsa y la abrió: cuerdas, una pala plegable, un frasco de gasolina. No preguntaron para qué. Lo sabían: los túneles, dijo don Rafael en voz baja. Los construyeron durante la guerra. Entrada principal detrás del teatro. Valentina los usa para mover mercancía. Ébano olió el miedo humano, pero también algo más: orina de cachorros, sangre vieja, perfume caro. El rastro de Valentina era reciente. Horas, no días, entraron al bosque. La linterna de don Rafael dibujaba círculos amarillos sobre raíces retorcidas y hojas podridas. El suelo era un tapiz de barro y excrementos de animales salvajes. Ébano iba delante, el hocico pegado al suelo. El olor lo guiaba: cloro, cera, miedo. El mismo camino que había recorrido en sueños. Llegaron a una trampilla de hierro oxidado, medio oculta bajo un montón de ramas.
Elías la abrió con un gruñido silencioso. El metal chilló. Debajo, una escalera de piedra que bajaba en espiral. El aire que subía era frío, cargado de moho y algo metálico. Sangre, bajaron, ébano primero. Luego sombra. Niebla se quedó arriba, temblando, custodiada por don Rafael. Elías cerró la trampilla, los túneles eran un laberinto de piedra y humedad. Las paredes resumaban agua negra. El techo era tan bajo que don Rafael tenía que agacharse. La linterna parpadeaba. El olor se intensificaba, orina, heces, miedo animal. Y algo más, gasolina. Siguieron el rastro, llegaron a una cámara grande. En el centro, una jaula de hierro. Dentro, 3 cachorros. Pastores belgas. Apenas un mes. Gemían. Uno tenía la pata rota. Otro, los ojos hinchados de infección. El tercero estaba muerto. Ébano gruñó. Un sonido que retumbó en las paredes. Elías abrió la jaula. Sacó a los cachorros con cuidado. Los envolvió en su chaqueta. Sombra se acercó, lamió al que aún respiraba. El cachorro vivo respondió con un gemido débil. Don Rafael miró alrededor. Había más jaulas. Vacías. Pero con sangre seca en el suelo. Los está criando, susurró. Para el espectáculo, Ébano siguió el olor. Llegó a una puerta de madera reforzada con acero. Cerrada con candado. Elías sacó la pala plegable. Golpeó. El candado. Cedió, entraron, era un almacén. Cajas de madera. Dentro, collares. Jeringas. Frascos de líquido azul. Fotos. Cientos de fotos. Perros. Heridos. Sangrando. Sonriendo humanos con máscaras, Ébano encontró su propia foto. La del invernadero. La de los cristales. La del fuego, gruñó, entonces, un ruido, un gemido humano, desde el fondo, una figura encadenada a la pared. Un hombre. Desnudo. Herido. Con máscara de zorro rota. Era uno de los del público. El que había sangrado en el escenario. Elías se acercó. Le quitó la mordaza, el hombre tosió sangre. Ella, viene, susurró. Con el lanzallamas, don Rafael palideció. ¿Dónde? El hombre señaló una puerta al fondo. Allí, los perros, los quema, si no obedecen. Ébano corrió, la puerta estaba entreabierta. El olor a gasolina era insoportable. Entró, era una cámara de combustión. Antigua caldera de la guerra. Paredes de ladrillo negro. En el centro, un círculo de fuego controlado. Alrededor, perros. 5. Atados. Quemados. Algunos vivos. Otros no, y en el centro, Valentina, vestía un traje ignífugo negro. En la mano, un lanzallamas casero. En la otra, una correa, al final de la correa, un cachorro. Negro. Como ébano de pequeño. Gritaba, Valentina lo miraba, obedece o arde, decía, el cachorro no entendía. Solo lloraba, Ébano cargó, Valentina se giró. Vio a Ébano. Sonrió, príncipe. Al fin, encendió el lanzallamas, una lengua de fuego lamió el suelo, Ébano se detuvo, Sombra entró detrás. Gruñó, Elías y don Rafael llegaron, Valentina rió, demasiado tarde, señaló a los perros quemados, ellos fallaron. Tú no fallarás, Ébano miró al cachorro. Olió su miedo. Olió a niebla arriba. Olió a sombra. Olió a los cachorros rescatados, y decidió, se lanzó, no contra Valentina, contra el tanque de gasolina, lo mordió, el metal cedió, la gasolina se derramó, Valentina gritó, no, el fuego se extendió, rápido, demasiado rápido, Ébano corrió hacia el cachorro. Lo tomó por el pescuezo. Corrió hacia la salida, Sombra lo siguió, Elías tomó a otro cachorro vivo, don Rafael disparó al techo. El yeso cayó. Creó una cortina, salieron, el fuego rugía detrás, Valentina gritó, Ébano. Vuelve, pero Ébano no volvió, subieron la escalera, niebla los esperaba arriba.
ladró, salieron al bosque, el humo salía por la trampilla, don Rafael cerró la puerta, la selló con una piedra, el fuego se quedó abajo, con Valentina, y con sus obras, pero cuando se alejaron, Ébano se detuvo, olió, sangre, fresca, humana, y perfume, Valentina, salió del bosque, quemada, pero viva, con el lanzallamas roto en la mano, y una sonrisa. Esto no termina aquí, dijo, y desapareció entre los árboles. Ébano gruñó, Sombra se puso a su lado, Niebla también. Elías escribió en el cuaderno, ella siempre tiene un plan B. Don Rafael miró el bosque, entonces nosotros tendremos un plan C. Ébano alzó la cabeza, el viento trajo un olor, más perros, más collares, más fuego, el juego no había terminado, solo había cambiado de escenario. La noche después del incendio subterráneo olía a carbón mojado y a piel quemada. El bosque estaba en silencio, pero no en paz, los pájaros habían huido, los grillos callaban, y hasta el viento parecía contener la respiración. Ébano caminaba al frente de la manada improvisada, Sombra a su izquierda, cojeando con dignidad, Niebla pegada a su flanco derecho, la pata casi curada, los 3 cachorros rescatados, 2 hembras y un macho, trotaban detrás, envueltos en la chaqueta de Elías. Don Rafael cerraba la marcha, linterna apagada, pistola en la mano, el rostro cubierto de hollín y lágrimas que no caían. Habían encontrado un claro a 2 kilómetros del teatro. Un círculo de tierra rodeado de pinos altos, con un arroyo que cantaba bajo la luna. Elías improvisó un refugio con ramas y la lona rescatada del coche. Don Rafael encendió una fogata pequeña, apenas brasas. Nadie habló. Solo se escuchaba el crepitar de la madera y el jadeo de los cachorros. Ébano no dormía. Sentado sobre las patas traseras, hocico al viento, olía. Olor a gasolina quemada. Olor a carne humana chamuscada. Olor a perfume caro que se negaba a morir. Valentina estaba viva. Y venía. Don Rafael se acercó con una manta. La puso sobre los cachorros. Descansad, susurró. Ébano lo miró. No era una orden. Era una súplica. Elías escribió en su cuaderno, letras grandes bajo la luz de la luna, ella conoce estos bosques. Tiene un refugio. Cerca del río. Don Rafael leyó. Asintió. Mañana al amanecer. La encontraremos. Ébano gruñó bajo. No era acuerdo. Era advertencia. La noche avanzó. Los cachorros durmieron. Sombra montó guardia. Niebla se acurrucó contra el pecho de Ébano. Don Rafael se quedó junto al fuego, pistola sobre las rodillas, ojos fijos en la oscuridad. Entonces, el olor cambió, gasolina fresca. Perfume. Y algo nuevo, pólvora. Ébano se levantó. Sombra también. Niebla despertó con un gemido. Elías tomó la pala plegable. Don Rafael cargó la pistola, un silbido. Un destello en el bosque. Luego, el rugido, un todoterreno negro irrumpió en el claro. Faros cegadores. 2 hombres armados en la caja. Valentina al volante, el rostro medio quemado, la mitad izquierda de la cabeza rapada, piel roja y brillante. Llevaba gafas de visión nocturna y un lanzallamas improvisado colgando del hombro. Ébano. Gritó. Ven a mí, disparos. Don Rafael empujó a Elías al suelo. Ébano saltó sobre los cachorros, cubriéndolos con su cuerpo. Balas silbaron sobre su lomo. Una rozó la oreja de Sombra. Sangre caliente. Valentina bajó del coche. El lanzallamas escupió una lengua de fuego que iluminó el claro como un amanecer infernal. Última oportunidad, príncipe. Obedece, o todos arden. Ébano se levantó. Lento. Dio un paso. Otro. Se detuvo a 3 metros de ella. Valentina sonrió. La mitad de su rostro era belleza, la otra, pesadilla. Buen chico, extendió la correa. Un collar nuevo. Diamantes negros. Póntelo. Ébano miró el collar. Olió el veneno en el cuero. Olió la trampa, y fingió, bajó la cabeza. Dejó que Valentina se acercara. Que ajustara el collar. Que tirara de la correa. Don Rafael se movió. Valentina, suelta al perro. Ella se giró. El lanzallamas apuntó a Don Rafael.
Un paso más y tu marido se convierte en antorcha. Don Rafael se detuvo. Elías escribió rápido, distrae. Lo mostró a Sombra. Sombra entendió, el perro joven corrió hacia un lado, ladrando, cojeando teatralmente. Los hombres armados giraron. Dispararon. Fallaron, Ébano actuó, tiró de la correa con toda su fuerza. Valentina perdió el equilibrio. Cayó de rodillas. El lanzallamas se disparó al aire. Fuego sobre los árboles, Ébano mordió la correa. No para romperla. Para guiar, usó todo lo que ella le había enseñado. Patrones. Pasos. Obediencia fingida, la arrastró hacia el arroyo. Valentina gritó. Intentó encender el lanzallamas. Ébano la llevó al borde del agua. Don Rafael corrió. Elías también. Sombra mordió la pierna de un guardia. Niebla ladró desde el refugio, protegiendo a los cachorros. Valentina se levantó. El lanzallamas apuntó a Ébano. Traidor, Ébano se detuvo. Miró el agua. Miró a Valentina. Y saltó, no al fuego. Al tanque de gasolina del todoterreno, lo había olido antes. Lo había memorizado, mordió la manguera. Tiró. La gasolina se derramó, Valentina gritó. Disparó el lanzallamas, el fuego encontró el combustible, una explosión, el todoterreno saltó por los airs. Llamas. Humo. Gritos, Ébano rodó por el suelo. El collar nuevo se rompió. Los diamantes falsos se esparcieron como estrellas muertas, Valentina salió del fuego. Quemada. Rota. Pero viva, se arrastró hacia Ébano. Las manos extendidas. Tú, me entendías, éramos iguales, Ébano se levantó. Cojeando. Sangrando. Pero entero, se acercó. Lento. La miró a los ojos. Uno humano. Otro monstruo, y habló. No con palabras. Con un gruñido bajo. Profundo. ¿Qué era toda su historia? Nunca fuimos iguales. Valentina intentó levantarse. Don Rafael llegó. Pistola apuntando. No te muevas, ella rió. Una risa rota. Tarde, señaló al bosque. Sombras. Más coches. Más hombres. Más perros con collares. Elías activó algo en su bolsillo. Un mando a distancia. El sistema contra incendios del teatro. Robado. Adaptado, una manguera oculta en los árboles. Agua a presión, golpeó a Valentina. La derribó. El fuego se apagó. Los hombres retrocedieron, Don Rafael disparó al aire. Fuera, los coches arrancaron. Huyeron, Valentina quedó en el suelo. Empapada. Quemada. Rota, Ébano se acercó. Niebla llegó corriendo. Sombra también. Los cachorros gimieron, Valentina intentó hablar. Príncipe, Ébano la miró. Una última vez, y se dio la vuelta, Don Rafael se arrodilló junto a ella. La policía viene. Esto termina aquí, Valentina sonrió. Una sonrisa de sangre. No, esto apenas empieza, se desmayó, Ébano no miró atrás, caminó hacia el refugio. Los cachorros lo siguieron. Sombra. Niebla. Elías, Don Rafael quedó con Valentina. La ató. Llamó a la policía, pero en el bosque, algo se movió, un perro. Grande. Negro. Con collar de diamantes, miró a Ébano. Ébano lo miró, y el nuevo perro se fue. Siguiendo un olor. El de Valentina, porque ella siempre tenía un plan B y ahora, un nuevo príncipe, el amanecer llegó. La policía. Las ambulancias. Las preguntas, Ébano no habló. Solo caminó hacia el bosque. Con su manada, Don Rafael lo vio irse. No lo detuvo, porque entendió, el verdadero amo nunca necesita cadenas, pero en la distancia, un motor rugió. Un Mercedes negro. Y una risa. Que era de mujer. Y de fuego,
El juego no había terminado. Los años se deslizaron como agua entre las raíces. El bosque que una vez había sido testigo de fuego y sangre se convirtió en un reino silencioso de musgo y niebla. Los pinos crecieron más altos, sus copas formando un techo verde que filtraba la luz en rayos dorados. El arroyo cantaba día y noche, y los ciervos regresaron a beber al amanecer. Ébano ya no era negro azabache. El pelaje de su lomo se había vuelto gris plateado, como la escarcha de invierno. Sus ojos ámbar seguían brillando, pero con una calma antigua, la de quien ha visto el infierno y ha elegido la paz. Cojeaba de la pata trasera derecha, la cicatriz del cristal era una estrella blanca que nunca desapareció. La manada había crecido. Niebla, ya adulta, era la alfa hembra, rápida, feroz, con la cicatriz en la pata que la hacía más fuerte. Sombra, el perro nuevo del teatro, se había convertido en el guardián silencioso, siempre en las sombras, siempre vigilando. Los cachorros rescatados, Luna, Bruma y Rayo, eran ahora jóvenes fuertes, con pelajes que brillaban bajo la luna. Elías había construido un refugio permanente, una cabaña de troncos y barro, con un corral de piedra donde los cachorros nuevos nacían libres. Don Rafael venía cada luna llena. Traía carne, mantas, medicinas. Nunca entraba al refugio. Se sentaba en un tronco al borde del claro, fumaba un cigarro y miraba. A veces hablaba. A veces solo escuchaba el viento. Valentina estaba muerta. O eso decían los periódicos. Cuerpo calcinado encontrado en un coche en el puerto. Identificación dental. Funeral cerrado. Don Rafael había llorado. Ébano no. Pero el olor nunca desapareció del todo. Perfume caro. Cloro. Sangre. Ébano lo olía en los sueños. Una noche de otoño, la luna era roja como sangre seca. Ébano estaba en la colina, vigilando. La manada dormía. Elías roncaba dentro de la cabaña. Niebla cazaba conejos en el valle. Entonces, un ruido. Pasos pequeños. Humanos. Ébano se levantó. Una niña salió de entre los árboles. 10 años, quizás 11. Vestía un abrigo raído, botas llenas de barro. El cabello negro, largo, enredado. En el cuello, un collar. No de diamantes. De cuero viejo. Con una placa oxidada, ébano. La niña se detuvo. Miró al perro. Ébano la olió. Olor a miedo. Olor a orfanato. Olor a fuego. Y olor a Valentina. No en la piel. En la memoria. La niña habló. Su voz era un susurro roto. ¿Tú eres el perro que escapó de la bruja? Ébano no se movió. La niña dio un paso. Mi mamá me contó la historia. Antes de que la quemaran. Dijo que había un perro negro que era más listo que los humanos. Que nunca se rindió. Sacó algo del bolsillo. Una foto. Arrugada. Quemada en las esquinas. Ébano en el invernadero. Sangrando. Valentina riendo. La encontré en su cajón. Después del incendio. Ébano se acercó. Lento. Olió la foto. Olió a Valentina. Olió a niña. Olió a Esperanza. La niña se arrodilló. No tengo a dónde ir. Me escapé. Del orfanato. Dijeron que estaba loca por hablar de perros que salvan almas. Ébano la miró. Ella extendió la mano. Ébano la lamió. Salada. Fría. Viva. Niebla llegó. Corriendo. Gruñó. Pero Ébano la detuvo con una mirada. La niña sonrió. Me llamo Alba. Ébano la guió al refugio. Elías despertó. Vio a la niña. No preguntó. Solo preparó té. Don Rafael llegó al amanecer. Con carne. Con mantas. Vio a Alba. Se detuvo. La niña lo miró.
Tú eres el amo triste, dijo. Don Rafael se arrodilló. No. Ya no soy amo de nadie. Alba le dio la foto. Don Rafael la tomó. Lloró. Ébano se sentó entre ellos. Niebla se acostó a su lado. Sombra vigilaba desde las sombras. Los cachorros jugaban. Elías escribió en su cuaderno, el ciclo se rompe. Los días siguientes fueron diferentes. Alba ayudaba a Elías. Aprendió a cazar con niebla. A curar heridas con sombra. A escuchar el viento con ébano. Don Rafael construyó una choza pequeña al borde del claro. Venía los fines de semana. Traía libros. Enseñaba a Alba a leer. Ébano la vigilaba dormir. Una noche, Alba despertó gritando. Ébano lamió su rostro. Soñé con ella, susurró la niña. Con la bruja. Dijo que volvería. Que nunca termina. Ébano gruñó bajo. Pero no era miedo. Era promesa. Los meses pasaron. Alba creció. El pelaje de ébano se volvió más gris. Sus pasos, más lentos. Pero sus ojos, más sabios. Una tarde de invierno, la nieve cubría el bosque como un manto. Ébano estaba en la colina. Solo. El viento trajo un olor. Perfume caro. Cloro. Sangre. Ébano se levantó. Bajó al claro. La manada lo esperaba. Niebla. Sombra. Luna. Bruma. Rayo. Alba, ahora alta, con un cuchillo en la mano. Elías, con la pala. Don Rafael, con la pistola. Todos sabían. El olor era fuerte. Un coche se acercaba. Mercedes negro. Ébano ladró. Una sola vez. La manada se preparó. El coche se detuvo. La puerta se abrió. No era Valentina. Era una mujer joven. Rubia. Con ojos fríos. Llevaba un collar en la mano. De diamantes. Mi madre me envió, dijo. Dijo que el príncipe original aún vive. Ébano gruñó. La mujer sonrió. Ella no murió. Solo cambió de piel. Sacó una foto. Valentina. Vieja. Quemada. Pero viva. En una isla. Con más perros. Más collares. Más fuego. Alba dio un paso. Dile a tu madre que venga. La mujer rió. Vendrá. Cuando esté lista. Subió al coche. Arrancó. Ébano miró a la manada. Miró a Alba. Miró al bosque. Y habló. No con palabras. Con un aullido. Largo. Profundo. Que resonó en los árboles. La manada respondió. Don Rafael sonrió. Elías escribió, que venga. Alba puso la mano en el lomo de Ébano. Juntos. Ébano cerró los ojos. Soñó con cristales rotos. Con fuego. Con cadenas. Pero también soñó con libertad. Con manada. Con amor. Y supo. El juego no había terminado. Pero ahora, él escribía las reglas. El amo verdadero nunca necesita cadenas. Y en la distancia, un barco zarpaba. Hacia una isla. Con una mujer quemada. Y un nuevo collar. Esperando. Pero Ébano ya no era príncipe. Era rey. Y su reino era el bosque. La manada. La niña. La libertad. Fin.